Muy buenos días a todos. Mi nombre es Olga Oñate y hago parte del departamento de Business Developers de Lerson Group y les doy la bienvenida a este maravilloso taller sobre cómo preparar mi empresa para la venta frente a inversores multinacionales y locales. Además, contaremos con la presencia de nuestro Equity Partner Director, Leonardo Critterson, quien compartirá sus conocimientos con todos nosotros. Les explicaré la dinámica del evento de hoy. Es importante tener en cuenta que el objetivo principal de este taller es que le saques el mayor provecho posible y esto se logra a través de tu participación activa. Durante el transcurso del taller, en la pantalla les aparecerán unas encuestas que responderán de forma totalmente anónima y sincera para conocer cómo es el estado actual de tu empresa, cuál es tu perspectiva al respecto. Y asimismo, habrán dos espacios de preguntas, dos momentos de preguntas en las cuales compartirás con nosotros tus inquietudes. Entonces, si les parece, les damos la bienvenida a Leo para empezar. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchas, Olga? Perfecto, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos, Olga, y a toda la audiencia. Espero que podamos aprovechar este espacio. Agradecerles a todos el interés. Tenemos una audiencia muy nutrida y de muy alto nivel, con lo cual creo que va a ser una experiencia enriquecedora para todos. Si te parece, Olga, comenzamos. Empecemos, Leo, claro que sí. Entonces, vamos a hablar sobre las adquisiciones de las empresas, empezando con el análisis de factibilidad de adquisición, los escenarios posibles y tipos de jugadores. Comencemos, te doy la palabra. Qué bueno. Antes que nada, me gustaría a toda la audiencia recordarles que esto es un taller donde vamos a trabajar todos juntos. Es decir, no va a ser una clásica exposición donde se van a transmitir saberes, sino que va a ser un taller de trabajo conjunto. Entonces, el éxito y el jugo de esto lo vamos a poder hacer si nos involucramos todos en esto. Va a ser una experiencia de trabajo compartido. Entonces, si les parece, arrancamos con el temario. Análisis de factibilidad de adquisición. Es decir, lo primero que vamos a recordar que estamos en un taller de M&A, es decir, en un taller donde vamos a ver aspectos técnicos, aspectos prácticos de lo que es una experiencia de venta de una empresa. En segundo lugar, vamos a hacer una aclaración, que estamos enfocados desde un lugar, digamos, cuando hablamos en acquisitions, tenemos dos grandes puntas, digamos, la vendedora por un lado, la compradora por el otro. En esta oportunidad y en este taller, nos vamos primero a posicionar en el mapa. ¿Dónde estamos? Estamos hablando desde la punta vendedora. Entonces, todo este taller tiene que ver con la punta vendedora. Y específicamente cuando hablamos de la punta vendedora, nos vamos a delimitar en el espacio y tiempo. ¿Qué quiero decirte con esto? Nosotros vamos a darle una radiografía a esa empresa vendedora. Entonces, nos vamos a enfocar en el mundo que llamamos PYME, de pequeña y mediana empresa. Cuando hablamos de una PYME, ¿de qué hablamos? Bueno, hablamos de una PYME que factura hasta 10, 15, 20, 30 millones de dólares y que tiene hasta un máximo de 500 empleados, 1000 empleados máximo, digamos. Este es un poco el target de empresa a la cual nos vamos a referir y es al cual pertenece gran parte de la audiencia de hoy. Hay empresarios y directivos de empresas que encuadran en este perfil. Y tenemos también la visita de alguna empresa más grande, transnacional, que está por arriba de este perfil, pero el taller es válido igual. Entonces, cuando nosotros nos paramos en la empresa vendedora, en esta PYME al cual les hacía referencia, ¿quiénes pueden ser los que nos compren la empresa? Básicamente tenemos dos grandes primeros rubros. Puede ser un inversor nacional que sea otra PYME. Habitualmente en el mercado puede ocurrir que una PYME normalmente sería del rubro en el cual yo estoy habitualmente o de un rubro complementario. Y la otra opción es una inversión nacional también de gran empresa. La gran empresa que compra una PYME también puede ser de un rubro directo, de un rubro complementario o de un rubro de competencia.
Y dentro de este cuadro de inversor de gran empresa, tenemos dos tipos de perfil de empresa de este tamaño. Una que es transnacional y una que es internacional. La diferencia en transnacional e internacional radica en que la transnacional solamente está en el mismo continente, 2, 3, 4 países. Y la internacional tiene presencia worldwide, digamos, tiene presencia en el resto del mundo, con actividad en el resto del mundo. Y con respecto al empresariado nacional pyme, la otra opción que puede ser es un inversor extranjero, un inversor privado. ¿Quién puede ser esto? Bueno, un señor que está en el país de al lado y dispone de un capital y le interesa la inversión en el país al que va y no es ni transnacional ni es internacional. Este es el mapa global que nosotros tenemos. Primero, para comprender dónde estamos parados, empresa pyme. ¿Quiénes nos pueden comprar? Estos son los perfiles de los compradores, en términos generales. Seguimos. Listo, Leo. Entonces, si te parece, hasta este punto, quiero pasar a una primera encuesta. Para ti que estás detrás de la pantalla, te recuerdo que va a ser respondida de forma totalmente anónima y sincera. Vamos con la primera encuesta, que tiene que ver, ahora mismo la encuentra en su pantalla, que es: ¿quién piensas que va a pagar más por tu empresa? Escoge la opción que más se adecue a tu pensamiento. Un empresario pyme de tu mismo sector, un empresario pyme de otro sector, un fondo de inversión nacional o extranjero, o una empresa multinacional de tu mismo rubro o complementario. Entonces, tomémonos estos segundos para responder. Ahí veo que están respondiendo y tenemos resultados variados, ¿ok? Sí, tengan en cuenta que esto es sobre qué opinan ustedes para conocer la posición que tiene ahora su empresa en la realidad, en la actualidad. Perfecto. Muchísimas gracias por responder. Leo, ahí tenemos los resultados. Los puedes observar. Tenemos un empate, por así decirlo, entre un empresariado pyme de tu mismo sector y una empresa multinacional de tu mismo rubro o complementario. Y un 20% respondió sobre un fondo de inversión nacional extranjero. ¿Qué piensas de estos resultados? Muy interesante y además está en sintonía con lo que realmente pasa en el mercado. Yo diría que acá no hay correcto o incorrecto, acá no hay respuestas correctas o incorrectas porque estamos haciendo un taller de trabajo donde estamos compartiendo opiniones. Y esta es la herramienta que tenemos para dialogar contigo, para poder interiorizarnos en el tema. Acuerdo totalmente, digamos, los dos grandes escenarios de venta más interesantes, digamos, por así decirlo, van a estar en un empresario del mismo sector y en una empresa multinacional que viene al país al donde yo estoy o estando en el país a donde estoy yo, empresa multinacional quiere expandirse. Estos son los dos grandes grupos que habitualmente, si yo tengo sentado en una mesa 4 tipos de compradores posibles y cada uno de los que te mencioné anteriormente, efectivamente, donde yo voy a tener la posibilidad de maximizar mejor el producto de la venta, van a surgir de estos dos grandes temas. Así que coincidimos en la apreciación contigo. Seguimos entonces, tengamos en cuenta esta foto. Sí, entonces de acuerdo a esto vamos a hablar ahora sobre el proceso de adquisición, concepto de valor y precio. Cuéntanos al respecto qué tienes para nosotros. Acá hay un tema muy interesante. Recuerda que venimos entonces de que acordamos en que tenemos dos grandes perfiles de comprador a los cuales vamos a poder sacarle nuestra mejor posición de precio de venta. Ahora vamos a concentrarnos en el vendedor y te voy a hablar a ti específicamente. Nosotros te vamos a presentar en este cuadro un escenario que viene de la experiencia nuestra. Esto no es del libro, esto es la experiencia. Nosotros hace ya más de 12 años que estamos metidos en el M&A y hemos ya sacado esta conclusión de perfiles de vendedores y perfiles de inversores. Te lo voy a presentar muy rápidamente.
Nosotros vamos a establecer un rango del medio, el cual vamos a llamar mercado. Y tenemos el vendedor de mercado y quién le compra al vendedor de mercado, el comprador de mercado. Entonces, normalmente acá es donde se realiza la gran mayoría de las operaciones. Y tenemos por arriba de mercado y por abajo de mercado. Por arriba de mercado tenemos el que es el vendedor de oportunidad. ¿Qué significa el vendedor de oportunidad? Y déjame y permitime que te haga una aclaración. El lenguaje en el español hablado, estas palabras pueden ser cambiadas. Podemos llamarlo como tú quieras. Lo importante es que comprendamos y compartamos a horas de este taller el concepto. Pero aceptame esta nomenclatura a los efectos de poder continuar con el diálogo. Entonces, ¿quién va a estar por arriba del mercado? Desde el lado del vendedor lo vamos a llamar vendedor de oportunidad. ¿Y qué significa esto? Que yo me paro como vendedor por arriba de la evaluación de mercado de mi compañía y espero. ¿Y qué va a pasar? Y va a pasar mucho tiempo por empezar. Pero además de eso, si aparece un comprador para ese vendedor de oportunidad, ¿quién es ese comprador? Es un comprador estratégico que no se va a regir por las normas del mercado. Y después más adelante lo vamos a compartir a medida que avancemos con el taller. ¿Y qué casos son estos? Y son casos particulares. En el mundo PYME, y te recuerdo, estamos hablando de organizaciones que normalmente están dirigidas por dueños o directores muy allegados a los dueños, habitualmente. Y luego tenemos en el mundo PYME alguna empresa ya estructurada más del tenor de directorios más de accionistas y, por supuesto, directores que se responden a estos accionistas. Pero habitualmente en el mundo PYME tenemos dueños y directores allegados a los dueños. Entonces, ¿cuál puede ser ese caso de posicionamiento en el vendedor de oportunidad? Y mi compañía vale 1.000 y yo me paro en 2.000. Te estoy hablando a niveles groseros. ¿Y quién me va a pagar 2.000 lo que vale 1.000? En principio te diría muy poca gente. En segundo lugar diría casi nadie. Y en tercer lugar diría existe una posibilidad. Sí, claro, existe. ¿Y quién pudiera ser? Bueno, es un comprador particular. ¿Quién pudiera pagar 2.000 lo que vale 1.000? Y ahí entramos en una discusión que puede llegar a ser desde bizantina hasta copernicana, digamos. Y en el medio tenemos que tener en cuenta aspectos que pueden estar vinculados con el negocio o no. Ejemplo, lavado de dinero. Necesito meter en el mercado y blanquear dinero. Bueno, pago esta compañía, 2.000 vale 1.000. Primer tema. Segundo tema, un tema de competencia. Me interesa sacar a este competidor del mercado y le voy a pagar más de lo que realmente vale, por esta razón. Tercera, no sabe, no contesta. Digo, hay una cantidad de razones que puede dar que esto exista. Normalmente son los casos menores. Vamos con el otro caso opuesto, el vendedor estratégico. ¿Qué significa el vendedor estratégico? Es lo opuesto. Sobre la evaluación de mercado se para y dice, yo voy a vender mi empresa. ¿Y cuándo? Normalmente el vendedor estratégico, también en oposición al vendedor de oportunidad, lo que lo distancia es el tiempo. En el caso anterior es un tiempo que puede durar la eternidad. En el caso del vendedor estratégico que está dispuesto a vender por abajo del mercado, el tiempo es lo que impera. Es decir, normalmente tengo 2 semanas para resolver el tema. ¿Por qué? Por infinidad de razones. Y en nuestro caso, te voy a contar que tenemos de los más variados de por qué esto puede ocurrir. De las dos extremos, el que es más factible y el que más frecuencia se da es el de abajo. ¿Por qué un vendedor estratégico aceptaría vender? Porque lo que no tiene es tiempo. ¿Y por qué no tiene tiempo? Por 1000 razones. Hoy está muy, muy presente en América Latina, está muy presente esto de me quiero ir de mi país, el que fuere, porque hoy creo que algunos, mucho más graves que otros, están todos compartiendo de este mismo Cádiz.
Entonces, hay mucho empresariado que están mirando irse de sus países y como lo que considera que no tienes tiempo, entonces paga ese tiempo con la diferencia con el valor de mercado. Entonces, en un mes quiero resolver esto. Entonces, ¿quién aparece del otro lado? Los compradores de oportunidad, que son los que tienen líquido, inversores líquidos que están esperando estas oportunidades para sentarse y concretar en una semana. Por supuesto, el comprador de oportunidad no va a exigir la verborragia del mercado de la línea del medio. Es decir, el due diligence de un comprador de oportunidad no va a tener el mismo tenor que de un comprador de mercado. Justamente porque el riesgo lo está comprando con la baja de precio. Este es un poco el panorama a nivel global. ¿Dónde estamos parados? Seguimos, Olga. Muchas gracias, Leo. Entonces, para seguir conociendo el empresariado, vamos a ir a la segunda encuesta. Les pido, por favor, que hagamos la misma dinámica. Ahora mismo está apareciendo en sus pantallas la segunda encuesta. Si decidieras vender tu empresa, ¿qué serías? De acuerdo a lo que dijo Leo, ¿un vendedor de oportunidad, un vendedor de mercado o un vendedor estratégico? Ahí les está apareciendo la encuesta. Les pido a todos, por favor, que respondan de forma sincera su posición actual sobre ok, ahí veo que están respondiendo. Muchísimas gracias. Recuerden que esta es para conocernos. Es un taller que necesita mucho de su participación para que le saquemos el mayor provecho posible. Tenemos resultados variados. Gracias a todos por responder. Leo, mira, ahí estamos viendo los resultados de nuestra segunda encuesta. Un 28% sería un vendedor de oportunidad, el otro 28% sería un vendedor de mercado y el último 42% sería un vendedor estratégico. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados, ¿tú qué piensas? Es muy interesante y acá hay que hacer una salvedad, y es que no hay una respuesta correcta, e insisto con esto, son posiciones todas válidas. Lo que nos da es un mapeo de cómo está la plaza, en este caso, en esta oportunidad. ¿Cuál es la posición? Estamos en un taller y en este taller podemos hacer un trabajo práctico y el trabajo práctico no necesariamente va a terminar siendo una realidad, pero este ejercicio es muy interesante para hacer entre empresarios. Entonces, lo que esto nos está reflejando es que tenemos un mercado variado que se está parando en distintos lugares, y lo importante y lo jugoso que tenemos para circular con respecto a esto es que todos los casos son todos válidos y no hay una respuesta correcta. No hay una posición que dijéramos, esta es la posición que hay que tener. No, es al revés. Es a partir de la posición que el vendedor toma, es donde se puede estructurar el trabajo que viene. Este ejercicio es muy claro y es clave. Estas dos partes que hablamos hasta ahora, les diría, es el 80% de un proceso de M&A. Cuando hay claridad en estos dos aspectos que conversamos, el proyecto de M&A termina exitoso. Cuando no hay claridad en estos dos aspectos a los que nos referimos, el M&A termina siendo un proceso que no termina en buenos términos. ¿Por qué? Porque esto es muy clave y acá hay un primer valor que me gustaría, Olga, que lo agendemos en un pizarrón virtual imaginario. Acá hay un primer valor que es muy importante. Tenemos que comprender que un empresario pyme está muy ligado el proyecto empresa con el proyecto vida. Entonces, cuando empezamos a remover todo este tema de la posible venta de nuestra compañía, además de hablar de aspectos técnicos, financieros, valoraciones, activos, etcétera, etcétera, también estamos hablando de un tema de vida. Entonces, en los casos de las finanzas, valoraciones, etcétera, es más técnico, es más fácil. Digamos, yo puedo sentarme a hacer la radiografía. En el caso del tema de la vida, ahí es donde entramos en un universo que es muy delicado y es uno de los, te diría, de los aspectos más importantes para tener en cuenta. No solo de finanzas vive el hombre en un M&A.
Esto es muy importante. Entonces, además de los cuadros financieros, debemos tener en cuenta estos aspectos. Acá lo que me está diciendo es una posición mental, no económica. Entonces, esto es un dato que para quien sabe leerlo, lo tiene que tener en cuenta en su algoritmo más grande. Okay, muy interesante entonces el trabajo que estamos haciendo. Seguimos entonces. Claro, Leo, totalmente de acuerdo contigo. Entonces vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Perfecto. Vamos a instalar el famoso EBITDA. Acá tenemos una audiencia muy variada y fundamentalmente gente que domina finanzas, y para los que no, digamos, para los que dominan finanzas, tengan paciencia que en el taller vamos a hablarle a los que quizás no dominen este tema. Y los que no dominen este tema, vamos a hacer un solfeo muy rápido, digamos. Luego podemos interiorizar, digamos, más, digamos, en otra oportunidad con mayor detalle. ¿Por qué te planteamos el EBITDA? El EBITDA en este momento es uno de los ratios financieros que más se está utilizando a la hora de una evaluación de una empresa de este tenor de lo que estamos hablando. Es un ratio financiero, se calcula a partir de un P&L, es decir, a partir de un estado de resultados, y es básicamente un estado de resultados sacándole intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Básicamente esto es la base de toda la estructuración de la evaluación de una compañía desde el punto de lo financiero, porque hay otros aspectos que también hay que tener en cuenta, no es el único, pero es gravitatorio, es importante tenerlo. Sigamos. Entonces, cuando hablamos del EBITDA y cómo calcularlo, o qué aspectos, más que cómo calcularlo, qué aspectos. Después vamos a hablar más adelante un ejemplo para que lo podamos graficar. Vamos a establecer dos grandes horizontes, el visible y el que no se ve. Acá vamos a llamar el visible, le vamos a llamar el EBITDA contable, es decir, lo que refleja la contabilidad, entre comillas. Y lo que está abajo es lo que no refleja la contabilidad. Y en esto vamos a hacer una salvedad muy importante. No queremos entrar en detalles de tu caso en particular, pero aceptame esta generalidad. En América Latina, este tema es un tema muy importante, porque en América Latina, en algunos países, mucho más que en otros, pero vamos a hablar en términos generales, en América Latina este tema amerita un trabajo y dedicarle un tiempo particular. Hay muchas razones que hacen que a partir de esto hay un trabajo que llamamos de normalización que debemos hacer para presentarle a un inversor, cualquiera sea el inversor. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Esto es la causa o esto es una consecuencia? Yo te diría, y permitime que te dé nuestro punto de vista, esto es una consecuencia, no es una causa. Esto es una consecuencia de la posición como empresario que yo adopté. Más adelante vamos a conversar sobre esto. Es decir, ¿qué empresario soy? ¿Soy un empresario rentista? ¿Soy un empresario que, además de ser rentista, aposté a tener una valoración? ¿O soy un empresario que apunta a la valoración con rentabilidad? Estos tres universos van a ser la causa de que luego exista esta consecuencia. Entonces, a partir de mi decisión de haber sido rentista, entonces tengo que desarrollar el EBITDA real, va a estar mucho más sumergido. A medida que yo me acerco a una posición de valor, de generarle valor a mi compañía, entonces el EBITDA real va a estar mucho más emergido. ¿Cómo voy a flotar en esto? Depende de una posición. Es al revés, te recuerdo. A partir de cómo me posicioné, es que esto es una consecuencia. Y acá permitime que te haga una salvedad. ¿Esto es en general en todos los casos? No. ¿Y en qué caso no es así? Bueno, acá vamos a hacer la excepción, ¿no? ¿Y cuáles son las excepciones? Las excepciones son las startups tecnológicas o las startups que tienen una proyección.
de valoración muy por arriba de la generación de flujos en el corto plazo. Ese es el único caso que no responde a este modelo. ¿Por qué? Y vos lo sabés, tú sabes muy bien que cuando vas a mirás los papers financieros mundiales, te enterás de que tal tecnológica fue comprada por 100 veces o 200 veces o 300 veces su turnover o su valoración de vida. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, lo que le están comprando es la expectativa futura, porque esa compañía tiene mucho valor. Entonces, en esos casos, digamos, el esquema que te estoy presentando ahora no sería el aplicable. Para todo lo demás existe Mastercard, digo. Para todo lo demás tenemos que entender que esta es la dinámica. Entonces, ¿qué cosas son las que necesito visualizar y por qué me paro en este cuadro? Porque te recuerdo, esto es una consecuencia de haberme decidido ser rentista. Vamos a empezar por el modelo rentista, muy común en América Latina. ¿Qué es el modelo rentista? El modelo rentista es tratar de ganar lo más posible pagando lo menos posible. Y lo menos posible incluyo, entre otras cosas, impuestos. En lo menos posible incluyo, entre otras cosas, salarios. En lo menos posible incluyo todo lo demás gastos. Entonces, el modelo rentista lo que hace es tratar de ganar lo más posible pagando lo menos posible. ¿A costa de qué? De valor. Sacrifico valor a cambio de tener una renta líquida mayoritaria. Y en el camino me llevo todo puesto. ¿Está mal? No, no está mal porque acá no juzgamos, simplemente describimos el modelo. Entonces, el modelo rentista tiene una ventaja y una desventaja. ¿Cuál es la desventaja del modelo rentista? Que sacrifico valor. Y lo sacrifico de una manera importante. ¿Cuál es la ventaja? Que tengo dinero mes a mes producto de esta política. ¿Y cómo lo reflejo en las finanzas? Con este cuadro. Ahí lo vas a ver claramente. Entonces, para pagar el menor impuesto posible, ¿qué me tiene que pasar en el P&L? En la última línea tiene que ser lo más parecido a cero. ¿Y cómo hago para que en la última línea sea lo más parecido a cero? Cuando la primera línea, que es ingreso, quiero que siga creciendo. En el medio, metele todos los gastos, todos los costos que puedas. Ahora, ¿cuál es el costado de esto? Que cuando yo no soy tecnológico, me dedico a una infinidad de cosas de los mortales normales, que tienen su empresa y que la iniciaron, están en actividad, etcétera, etcétera. Cuando salgo al mercado o cuando alguien me toca la puerta y quiero valorarla, resulta que como no soy tecnológico con una expectativa futura de crecimiento exponencial, sino que soy una empresa que se dedica a A, B, C, D, F, G, H, I, entonces no puedo demostrar generación de flujo futuro. No, pero mirá que yo no pago, yo acá no pago esto, pero yo acá pago esto, pero yo... Y entramos en el no, pero yo. ¿Cómo se soluciona el no, pero yo? Con un proceso de normalización. El inversor conoce el tema porque no vive en la galaxia de Andrómeda, mañana Marte, vive acá. Entonces, en América Latina se sabe que esto es así en las pymes. En general, estamos hablando en términos generales, muy generales. Al que le quepa el sayo que se lo ponga. De todas formas, esto no es una adjetivación, es una, diría, es sustantivo esto es descriptivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos sentamos con ese inversor y le decimos que, bueno, pero en relación a la proyección de flujo futuro, tenemos una expectativa mucho mayor a la que realmente hoy muestra mi P&L o más en profundidad mis estados contables? Entonces el inversor te dice, ok, yo te entiendo. Vos hiciste todo esto porque venís de un modelo rentista. Perfecto. Vamos a sentarnos a diagramar cómo es tu empresa. Ese proceso se llama normalización. ¿Y qué cosas voy a tener en cuenta en la normalización? Lo vamos a ver ahora en lo que sigue. Seguimos. Acá te estoy mostrando un estado de resultado
digamos, esto es un PNL, ¿ok? ¿Qué quiero mostrarte con esto? No importa ahora detallarnos en las cuentas, no te distraigas leyendo las cuentas ahora. Lo que te quiero decir es que normalizar es agarrar cuenta por cuenta del estado de cuenta y darle la lógica existencial que tiene esa cuenta. Y voy segregando y armo un estado de resultado paralelo, un estado contable paralelo con la lógica que le da sentido a este trabajo. Entonces, todo lo que tú me cargaste, tanto en ingresos como en egresos, que no representan el giro del negocio, lo voy a sacar. Y aquellas cosas que representan el giro del negocio y que no están incluidas, las voy a incorporar. Este proceso es el normalizado. Y es clave, porque eso es lo que a mí me va a poder determinar cuál es la realidad de futuro con relación a la proyección de los flujos. ¿Qué cosas pudiéramos encontrar acá? De lo más variado que se te pueda ocurrir en el mundo pyme. Desde la colegiatura de los hijos hasta gastos de los más creativos, podemos llegar a encontrar en materia de egresos, inversiones que no reflejan el giro, etcétera, etcétera. Y por el lado de los ingresos también nos vamos a encontrar con muchas circunstancias. Ingresos que las compañías ingresan a su caja y disponibilidad que no vienen de la venta del ejercicio del rubro al que se dedican, sino que viene de otras actividades que no están reflejadas en la actividad y que tampoco van a ser objeto de venta, con lo cual también hay que segregarla. Ejemplo, el grupo tiene 3 sociedades y una de las terceras sociedades tiene negocios del real estate, negocios inmobiliarios. Y los ingresos de los ingresos inmobiliarios los pone a la empresa que hoy queremos vender. Entonces tengo que sacar esos ingresos porque no hacen al negocio. Entonces, esto es normalizar. Te estoy haciendo una síntesis muy acabada, es un solfeo de presentación, pero en este taller que estamos trabajando, la idea es posicionarte sobre qué significa trabajar una empresa para ponerla en el ejercicio del M&A. Y seguimos. Listo, Leo. Entonces, si te parece, de acuerdo a lo que estamos hablando, vamos a una tercera encuesta. Te invito a ti a que la respondas. Esta tercera encuesta nos invita a responder, ¿tu empresa tiene un enfoque? ¿Cuál es el enfoque que tiene tu empresa ahora mismo? ¿Qué consideras? ¿Que es mayoritariamente rentista? ¿Que es mayoritariamente orientada a generar valor sin rentabilidad? ¿O que es mayoritariamente orientada a generar valor con rentabilidad? Perdón. Entonces, por favor, responde. Perfecto, ahí veo que estamos todos respondiendo. Tenemos unos resultados diversos también. Yo creo que ya todos están respondiendo. Perfecto. Bueno, Leo, aquí tenemos unos resultados bastante, por así decirlo, concisos. Un 20% considera que su empresa tiene un enfoque mayoritariamente rentista y el 80% en su mayoría considera que tiene un enfoque mayoritariamente orientado a generar valor con rentabilidad. Entonces, de acuerdo a estos resultados, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves a nuestro empresario? Volvemos a recordar lo mismo que venimos conversando desde el inicio. Acá no hay respuestas correctas o incorrectas. Y es más, no hay posiciones correctas o incorrectas. Son válidas todas. Es decir, el empresario que decide pararse en el enfoque rentista es tan válido como el que decide pararse en la generación de valor con rentabilidad. La opinión personal de qué haría yo con respecto a la empresa es irrelevante. Lo importante es lo que cada uno de los que estamos acá se para y piensa con respecto a la empresa que tiene. Cada modelo tiene su ventaja y sus desventajas. ¿Hacia dónde está apuntando el mercado? El mercado está apuntando hacia las empresas que generan valor con rentabilidad. Entonces, hacia el futuro, y en esto vamos a meter la pandemia, digo, el efecto post-pandemia está acelerando de manera muy veloz conceptos que tienen que ver con esta nueva realidad a la que vamos. Y en esta nueva realidad a la que vamos, la generación de valor va a ser un valor en sí mismo. Entonces,
tenemos una ventana de horizonte hacia dónde está yendo esto. Pero insisto, no hay una posición correcta. Es válido tanto una como la otra. Sí es cierto que mayoritariamente el mercado está tendiendo a la generación de valor porque ¿por qué debo generar valor? Y ahí sí vamos a dar un punto de vista. Yo tengo para qué, por qué debo generar valor y fundamentalmente luego cómo generar valor. Entonces, estas tres preguntas me las tengo que generar como empresario. ¿Para qué, por qué y cómo? Y en el para qué y por qué y cómo genero valor está la matriz y la génesis de por qué la generación de valor termina siendo una posición muy conveniente y que ahora, del momento que estamos viviendo, es muy, muy requerido. Sigamos entonces. Listo, Leo, perfecto. Quiero recordarles a todos que en unos minutos vamos a tener nuestro primer espacio para que nos presenten sus inquietudes, las que tengan hasta el momento, y nos las pueden ir escribiendo en el chat. Hay una opción en la parte de abajo que dice enviar solamente al administrador en caso que tú desees que solamente lo veamos nosotros y luego responderemos. Y al lado aparece un cuadrito que puedes cambiarlo dándole clic y ahí seleccionas modo pregunta y abriremos el espacio en unos minutos. Pero hasta ahora entonces, Leo, si te parece, seguimos con el tema. Bien, vamos a trabajar ahora, si te parece, el concepto de valoración de una compañía. La valoración de una compañía, y te recuerdo que a los efectos de este taller vamos a hacer un solfeo sobre los temas. Vamos a presentar el tema y tú te vas a involucrar como lo venís haciendo, y la verdad que es muy enriquecedor esta participación que estamos teniendo de la audiencia. Nosotros, para valorar una compañía tenemos, digamos, una metodología que tiene que ver con aplicar un concepto financiero, y por otro lado tenemos otros aspectos que no son financieros que también involucran y están ligados al proceso de evaluación. Con respecto a los modelos financieros, vamos a presentarte los dos más usados que hoy se están utilizando para la evaluación de una pyme. Seguimos. Cuando hablamos sobre los aspectos no financieros, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nosotros tenemos que tener en cuenta que qué aspectos se consideran en la valoración de una empresa hoy, en una pyme. Entonces, vamos a empezar por las ventas y las perspectivas comerciales. Esto es importante. Digamos, esta es la parte más tayloriana del análisis. Es decir, cómo está el ejercicio comercial hoy y cómo están las perspectivas hacia adelante. Y en esto hoy tengo que meter el efecto pandémico. Es decir, hoy, en este proceso de transformación profunda en la que estamos, ¿cómo está tu rubro con respecto a lo que hoy está pasando y con respecto a lo que vendrá? Esto es muy importante incorporar. Esta conversación hace 3 años atrás hubiera sido parecida, pero no igual. Hoy debemos incorporar el efecto de la incertidumbre y la adaptación a los cambios. Entonces, la perspectiva comercial hoy, en un contexto donde la incertidumbre no me permite hacer flujos a 5 y 10 años. Entonces, ¿cómo voy a hacerle frente desde la perspectiva comercial? ¿Cómo me voy a parar hoy y cómo voy a mirar el futuro? Esto es algo que hoy genera valor y muy importante. Después vamos a ver cómo incide esto. El margen operativo del negocio es el EBITDA real hasta hoy, digamos. Cómo viene el ejercicio del P&L en la realidad hasta hoy y qué proyección hago hacia adelante en términos de lo que dijimos anteriormente y en términos de cómo viene el ejercicio. Eficiencia del uso de activos. ¿Cuáles son los activos que tiene hoy la compañía? Acá también hagamos una salvedad. ¿Qué son activos hoy? Hoy, cuando hablamos de activos, debemos incluir activos digitales.
¿Cuál es mi posición frente a activos digitales? Cuantos mayores activos digitales tenga, la valoración hoy de mi pyme va a tener una proyección muy diferente a si solamente mis activos son del mundo físico. Entonces, este es un tema muy importante para también tener en cuenta. El famoso FODA que debemos hacer. Ahora, ese FODA no lo podemos hacer como lo hacíamos en el 2018. Tenemos que hacerlo en el 2021 mirando hacia adelante, considerando el efecto acelerador de la pandemia. Entonces, ¿hacia qué mundo estamos yendo? Es decir, esto es aspectos que tenemos que tener en cuenta. Cultura digital 4RN, esto es clave, digamos. ¿Cómo está mi compañía frente a la adaptación al mundo de la nueva realidad? Y después vamos a ver, si hay tiempo en las preguntas, vamos a desarrollar un poco este tema que es muy importante, que también implica y tiene una incidencia en el proceso de evaluación. Y luego el entorno y medio ambiente. Hoy una compañía que tenga un buen nivel de vida en relación a su industria, que tenga un buen nivel de actividad, pero sea muy nociva para el medio ambiente, tiene un semáforo rojo. La evaluación de esa compañía va a tender a la baja. ¿Por qué? Porque culturalmente estamos entrando en una era donde cuidar el medio ambiente va a ser en sí mismo un valor. No, pero los chinos queman no sé cuántas toneladas. Ok, deja que los chinos quemen las toneladas que quieran. La cultura hoy nos está llevando a que si tu compañía, las acciones de tu compañía dañan de forma directa al medio ambiente, esto va a ser penalizado por el mercado y lo va a reflejar en su propuesta de valor. Seguimos entonces. Volvemos a la parte financiera. No quiero entrar en detalle para no extendernos en el tiempo, que hoy el tiempo es limitado. Pero a los efectos de este taller que estamos construyendo entre todos, quiero decirte que básicamente tenemos estas dos grandes miradas financieras para poder hacer una evaluación. Te recuerdo el EBITDA. Vamos a partir de un EBITDA normalizado. Ya comentamos y trabajamos qué es normalizar el EBITDA. Ese EBITDA normalizado lo vamos a multiplicar por un factor que se va a complejizar por una cantidad de variables que también las conversamos anteriormente. Todos estos aspectos que dan valor. Cada uno de esos aspectos van a influir de forma directa a el plusvalor del factor que vamos a llamar el factor K, que es el múltiplo del EBITDA que va a terminar dándome una posición de valor de la compañía. Luego vamos a incorporar el capital de trabajo y la deuda de largo plazo. La combinación de todos estos elementos me va a dar un rango de posición con respecto a un piso y un techo donde puede estar la zona de valor. Luego vamos a hablar del tema precio. Y la otra manera de poder hacer esto es tomar el mismo EBITDA normalizado y vamos a someterlo a un análisis financiero donde vamos a poder proyectar hacia adelante, lo vamos a descontar con una tasa de descuento y luego vamos a poder determinar el valor actual de esa proyección de flujos. La combinación de estos modelos me va a dar un panorama sobre piso y techo razonable en el mercado donde pudiera estar la valoración de la compañía. ¿Y qué aspectos hacen que esta valoración pueda subir o bajar? Son los aspectos que te comenté antes a nivel de título y ahora lo vamos a ver en nivel de detalle. Seguimos. Este tipo de ponderaciones son muy importantes. Vos tenés un estándar en la industria. En la industria en la que tú estés, tenemos un estándar. Y ese estándar voy a estar más por arriba o más por abajo, dependiendo de la combinación de estos factores. Básicamente te digo dos cosas. Prolijidad aumenta precio. Desprolijidad baja precio. Oscuridad baja precio mucho. Transparencia sube precio. Entonces, oscuridad, transparencia y la combinación de todo esto, te lo estoy diciendo a nivel general, pero en la realidad, cuando terminamos, sacamos la sofisticación harvariana, cuando terminamos estamos hablando de esto. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Nosotros tenemos
¿Nuestra compañía tiene gran concentración de clientes o tiene una gran atomización de clientes? Esto afecta mucho la evaluación. ¿Por qué? Porque si yo tengo un monocliente, ¿qué pasa si mi compañía factura 20, 30 millones, 10 millones, 5 millones de dólares, lo que facture? Te lo estoy poniendo en un caso extremo para que lo veas. Si es un solo cliente y ese cliente en un año me da de baja, ¿qué hago con la compañía? Y mi posibilidad de hacer un cliente nuevo en ese concepto es realmente muy complejo. Entonces, el valor de esa compañía va a tender muy, muy a la baja. El plan de cuentas detallado, esto es un tecnicismo, pero que esto favorece a la hora de tener claridad y luminosidad. Entonces, el modelo rentista acá empieza a hacer agua, porque nada de todo esto está considerado. Entonces, estos son los aspectos de la realidad. Cuando por eso es un taller esto, porque te estoy contando lo que nos está pasando en la realidad. Entonces, cuando tenemos el equipo de due diligence del inversor y nos vienen los financieros y nos piden los estados contables y después no cierran nada con nada, tenemos que empezar a hacer un collage para poder entender y justificar lo que a veces es injustificable. Por eso es importante entender de que estas cosas le dan de lleno a la línea de flotación de la valoración. Entonces, balance patrimonial veraz y fehaciente. En América Latina esto es una materia pendiente. Esto nosotros, insisto, no estamos haciendo valoraciones en términos adjetivas. No decimos ni que está bien ni que está mal. Solo decimos que esto, como un déficit, impacta directo en la valoración. Todos los detalles que tienen que ver con los pasivos, documentar los pasivos, los saldos disponibles, todo esto también hace a la estructuración de valor. El ordenamiento jurídico, esto es muy importante. Empresas donde en realidad los accionistas son la prima de la mujer de la primera pareja. Y ahora resulta que la prima de la mujer de la primera pareja no está dispuesta a firmar la transferencia de las acciones. Y nos encontramos con los problemas reales de carne y hueso. Después de atravesar todo el esnobismo que se deduce prácticamente del ejercicio de todo esto, cuando llegás a la hora de la verdad, resulta que la señora, la novia no sé cómo era la arquitectura, no quiere firmar la transferencia de acciones. Y estos son los problemas reales que tenemos. Entonces, esto es un aspecto muy importante. El know-how del negocio, esto es clave. Ahora, esto es un cliché, vos decís, know-how de negocio lo vengo escuchando desde la década del 70. Sí, lo venimos escuchando de la década del 70, no siempre está valorizado. Entonces acá también hay que trabajar con esto. La independencia de los propietarios de la compañía, esto es muy importante en las empresas pymes. Es decir, si el dueño y los dos directores que son normalmente muy allegados al dueño se retiran de la compañía, ¿cuánto vive la compañía? Entonces, esto es importantísimo. En el mundo pyme, desligar a los dueños del ejercicio de la gestión es clave. Profesionalizar la gestión. Entonces, el CEO de la compañía y los directores de la compañía, cuanto más profesionalizados estén y menos ligados al propietario estén, la compañía tiene vida por sobre los dueños. Esto es muy importante y también afecta a la cadena de valor. Por último, tenemos dos grandes temas, los riesgos fiscales, que en América Latina son importantes, los riesgos fiscales y los riesgos jurídicos, y los sistemas de información. Es decir, la compañía hoy está con sistemas de información actualizados y mirados desde el punto de vista pandemia hacia el mundo al que vamos. Tenemos tecnología hacia el mundo al que vamos, no la tenemos, todo esto genera valor. Entonces, la combinación de todos estos factores va a determinar que la tendencia de la valoración vaya a la suba o vaya a la baja. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Seguimos, Olga.
Perfecto, Leo. Entonces, vamos, de acuerdo con lo que hemos dicho, vamos a una cuarta encuesta y hago claridad que en esta encuesta tampoco hay una respuesta correcta y que puedes escoger más de una opción. Entonces, te preguntamos, en tu empresa, ¿tienes en cuenta estos aspectos según los factores expuestos anteriormente? Puedes señalar cuáles aspectos tienes en cuenta, aspectos administrativos, contables e impositivos, aspectos comerciales, valoración de marca, valoración de riesgos, sistemas ERP y CRM, marketing digital. Entonces, te invito a que respondas y escojas cuáles son los aspectos que más tienes en cuenta según los factores expuestos anteriormente. Ahí veo que ya están respondiendo. Muchas gracias. Te recuerdo que es muy importante tu participación activa para conocer cuál es la realidad que estás viviendo actualmente en tu empresa. Ahí veo que están respondiendo claro. No hay una opción correcta. Existen, puedes escoger más de una opción. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, aquí nos hacen una aclaración que no, la herramienta no le permite marcar más de una. Entonces vamos a escoger el más importante. ¿Cuál es el más importante para ti? ¿Cuál es el más importante para ti en tu empresa? ¿Cuál es el que consideras más importante? Ok, también tenemos participación por medio del chat con algunos comentarios. Bueno, vamos a ver la respuesta. Leo, podemos ver que tenemos resultados variados. Y además nos dicen por el chat que Loli Salazar nos dice, por mi parte tenemos todos los aspectos cubiertos, pero en un 11% de las personas con las que estamos interactuando tienen en cuenta los aspectos administrativos, contables e impositivos, un 22% los aspectos comerciales, un 33% la valoración de marca, que es la opción con más respuestas, un 11% tienen en cuenta la valoración de riesgos, los sistemas ERP y CRM y el marketing digital. Perfecto. Entonces, de acuerdo con estos resultados, Leo, ¿qué nos dicen al respecto? Volvemos a lo mismo que venimos diciendo. En este caso, lo que nos está indicando esto es que tenemos una multiplicidad de escenarios distintos de acuerdo a cada caso. Esto lo que nos está hablando es que hay áreas en las que la compañía está más fuertemente posicionada y posiblemente en otras no tanto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en tu caso particular, lo que debemos trabajar es casualmente aquellos aspectos que no están siendo mayoritariamente ponderados y tenidos en cuenta. Esto es muy importante para trabajar la preparación de la compañía para la venta. Entonces, todo este proceso es la generación de valor, la combinación de todos estos aspectos juntos. Así que lo que nos está diciendo esto es aquellos aspectos, en tu caso, en el cual mayoritariamente están tenidos en cuenta y aquellos aspectos en los que hay que reforzar estrategias para poder ponerlas en una zona más luminosa. Seguimos entonces. Claro que sí, Leo. Entonces, bien. Entonces, siguiendo con esto que te digo, viene el momento donde tenemos que preparar la empresa para la venta. Esto es muy importante. ¿Qué significa? Y permitime que te diga esto, producto de la experiencia que estamos teniendo. Habitualmente, siempre hay un espacio para la preparación de la compañía y siempre es necesario hacer alguna revisión. Hay veces que hay compañías que ya venían pensando en esto hace rato y se fueron preparando de acuerdo a todos estos aspectos que estamos comentando. Pero básicamente, y permitime en el caso, vamos a suponer en este taller, un caso donde debamos preparar la compañía para la venta. Primero aclaremos qué es preparar una compañía para la venta.
Preparar una compañía para la venta es básicamente arrancar de varios supuestos. El primero, cualquier vendedor racional pretende sacar por la venta de su compañía lo más posible. Primer tema. Segundo tema, si yo quiero vender mi compañía, siempre hago un ejemplo de colegio, pero que es muy gráfico. Si tú quieres vender tu propiedad, no es lo mismo si tu propiedad, cuando yo ingreso, me está llamando a habitarla, a que si cuando yo ingreso me está expulsando de habitarla. Mi percepción de valor, no el tecnicismo del algoritmo que te acabo de presentar, sino mi percepción de valor va a estar muy ligada a esa impresión. A nivel de compañía pasa lo mismo. Ahora, ¿qué tengo que cambiar? ¿La cortina? No, la cortina no. Lo que tengo que preparar es todo lo que venimos hablando. Entonces, cuanto yo más empresariamente esté dispuesto, disponible, con información fehaciente, acabada, verdadera, real, orientada, que yo domine el negocio en el que estoy, mayor impresión voy a causar en el inversor. ¿Y el inversor cómo me premia esto o cómo me castiga? Con la matriz de riesgo. Cuanto mayor oscuridad yo presento, ¿qué sube? El riesgo. ¿Qué baja? El precio. Cuanto mayor luminosidad yo presento, ¿qué baja? El riesgo. ¿Qué sube? El precio. Entonces, esto es una síntesis, pero es la realidad de lo que pasa. Entonces, vos acá tenés tres grandes universos para considerar. Aspectos técnicos inherentes al negocio, la optimización de los recursos, la maximización de ventas, el plan de reingeniería organizacional, recursos humanos, redes sociales, etcétera, etcétera. Acá me voy a detener en un aspecto. Hoy tener, cualquiera sea tu organización, que tengas valorizados los recursos humanos, y valorizados los recursos humanos no significa que pagues el salario más alto de mercado, sino que tengas la gravitación de tu compañía en el recurso humano, que hoy, post pandemia, mirando hacia donde vamos, es el activo más valioso que tiene una compañía hoy, por lejos. Ahora, tengo que tener toda una cultura en relación al recurso humano, centralizado en la creatividad, porque vamos a un mundo donde la velocidad de los cambios me va a implicar dos cosas: adaptación y creatividad. ¿De dónde va a venir eso? De los recursos humanos. Entonces, un recurso humano obsoleto en términos de cultura y en términos mental, te baja el valor. Un recurso humano competitivo, creativo, con una cultura de recurso humano, esto te aumenta el valor. Entonces, esto es un atractivo en sí mismo. Luego viene el ordenamiento, esto es el ABC. El ordenamiento administrativo, el ERP que tengas hoy, el CRM que tengas hoy, las fuentes de información, cómo la tengo, cómo la administro, cómo la relaciono. Todo esto de manera más limpia, rápida, eficaz, eficiente, transparente, luminosa, todo eso también va a afectar a la cadena de valor. Por lo tanto, debo dedicarle energía a esto. Y por último, la confección de estos estados de contables y P&L que reflejen todo lo anterior, y con miras hacia la presentación de flujos que hoy la compañía genera. Digamos, todos estos aspectos implican la preparación de una compañía para la venta. Entonces, que está en línea con todo lo que venimos hablando. Seguimos, Olga, entonces. Listo, Leo, muchas gracias. Entonces, yo creo que es momento que hagas tus preguntas, las preguntas que tienes hasta ahora, para que podamos responderlas. En la parte del chat pueden elegir enviar a todos o enviar únicamente al administrador para que yo pueda leerlas y al mismo tiempo responderlas, y cambiar el modo del chat a modo pregunta dándole clic en el teclado que aparece al lado derecho. Entonces, estamos esperando que hagan sus preguntas, estamos muy atentos. Recuerden que su participación es demasiado importante para nosotros.
para poder orientar el taller a la parte más importante, teniendo en cuenta cuál es la realidad que tú estás viviendo ahora mismo. Aquí tenemos una pregunta, Leo. Elías Figueroa de Chile nos pregunta, ¿cómo me doy cuenta qué tipo de vendedor soy? Estratégico, de mercado, etcétera. Bien, Luis, y es válido para todos. Ahí la manera de darse cuenta es cómo estás preparado y desde qué lugar te estás parando como vendedor. Ejemplo, y acá es muy importante porque esta pregunta no la responde la finanza, la responde la psicología. Permitime que le arroguemos conceptos a la psicología y te los voy a expandir. ¿Cómo yo me doy cuenta quién soy? Primero tengo que hacer el ejercicio con el espejo. Un empresario, cuando empieza el proceso de decidir que va a vender una compañía, lo primero que tiene que hacer es comprarse un espejo. Lo primero. Y luego, ¿qué hace con ese espejo? Lo tiene que poner en un lugar y mirarse todos los días y decirse, le puedo mentir a todo, pero no me puedo mentir a mí mismo. Primer ejercicio para iniciar el proceso de venta a una empresa. Segundo tema, ¿cómo me doy cuenta en qué paso estoy? Supongamos que yo digo, quiero vender la empresa. Perfecto. Valuación de la empresa, 1.000. ¿Cuánto quiero yo para vender la empresa? 5.000. La pregunta es, ¿realmente quiero vender la empresa? Pareciera que no, pero yo no me doy cuenta, porque este proceso actúa en el inconsciente. No es que la persona esté mintiendo deliberadamente. Entonces, si yo digo que si mi empresa, llamé a Lerson Group, me la evaluaron y me dijeron, mira, tu empresa tiene un valor de mercado entre 800 y 1.000. Ok, fijo mi precio de venta en 10.000, evidentemente ahí me estoy parando como un vendedor por sobre el mercado, por un montón de razones que en cada caso podemos expandirlas. Entonces, ¿cómo vos finalmente aceptes y en qué franja realmente aceptes pararte? Es realmente la manera de darte cuenta de qué tipo de vendedor estás siendo hoy. Mañana podés cambiar. Así es. Para las personas que nos están preguntando que si podemos tener la grabación de la charla y entraron tarde, claro que sí. Esta charla, este taller quedará grabado y será asequible para todos. Entonces vamos con una segunda pregunta. Leo, nos pregunta Martín de Uruguay. ¿Por qué un inversor estaría dispuesto a pagar más que otro? Esa es una pregunta muy interesante y es comprender la génesis del proceso de adquisiciones, compra y venta de empresas. Hay múltiples razones de por qué un inversor estaría dispuesto a pagar más que otro. Tenemos de las razones luminosas a las razones más oscuras. Vamos con las razones luminosas. ¿Por qué un inversor quisiera pagar más que otro? Porque cuestiones de mercado. Quiero comprar mi competencia. Y mi competidor lo quiero absorber, lo quiero integrar o simplemente quiero esa porción de mercado. Y estoy dispuesto a pagar un plus por la valoración técnica porque quiero esa posición de mercado. O porque mi inversor tiene algo estratégico que yo no tengo. Perdón, la compañía que quiero comprar tiene algo estratégico que yo no tengo. ¿Y qué puede ser? Una multiplicidad de cosas. Ejemplo, un desarrollo tecnológico mirando la realidad que viene. Recursos humanos entrenados conforme a la realidad que viene. Una participación de mercado, etcétera, etcétera. Un acuerdo con un proveedor estratégico para mi negocio y considere yo esto clave para el desarrollo de mi negocio. Entonces, las razones por las cuales un inversor está dispuesto a pagar más por sobre otro, se resumen en dos cosas. Primero, comprar tiempo. ¿Por qué? Porque en la sinergia que yo voy a hacer, voy a terminar comprando tiempo. Y segundo, por una posición estratégica en el mercado. Esto es en las luminosas. Y en las no luminosas puede haber razones de todo tipo. Normalmente, lavado de dinero, muy clásico. Entonces, cuando yo como comprador
como vendedor, tengo enfrente a alguien que no me pide mirar de manera detallada mis estados financieros y me ofrece un dinero por sobre el valor de mercado, bueno, es una razón que puede existir. Ahora, hay que tener cuidado con las operaciones que se hacen, pero eso es otro taller. Así que, si te parece, Olga, continuamos. Sí, tenemos otra pregunta. Adolfo nos pregunta, ¿todo lo dicho va para cualquier tamaño de empresa? Todo lo dicho va para todo aquel que se siente identificado con todo lo dicho. Seas de pequeña empresa, seas de mediana empresa o sea de gran empresa. Ahora, te quiero hacer una salvedad con respecto a la gran empresa. Y acá hay que ser muy prudente, porque la comprensión de esto es parte del éxito de la operación de M&A. Y permíteme que te diga lo siguiente. Cuando vos tenés una empresa que sos el dueño o sos segunda generación de dueños, tú estás decidiendo qué hacer con tu empresa, estás decidiendo qué hacer con tu dinero. En una gran empresa, en una empresa que cotiza en bolsa, en una empresa multinacional, el que está decidiendo qué hacer con el dinero de los accionistas es un empleado, CEO, presidente, lo que tú quieras, pero no es el dueño. Entonces, la psicología que opera en alguien que es el dueño de lo que vende contra alguien que no es el dueño de lo que compra, hay aspectos que hacen mucho más complejo el escenario. En esto tenemos mucha experiencia y en casos particulares podemos ampliártelo. Loli nos pregunta, ¿quién realiza esta valoración? A ver, la valoración de una compañía yo te sugiero que lo hagas con un profesional. ¿Por qué? Si yo quiero vender mi propiedad, y vuelvo al ejemplo clásico, si yo quiero vender la propiedad, ¿a quién llamo? ¿A mi tía Clota? No, llamo a un realtor que me va a decir, señor, de acuerdo a la investigación de mercado, su compañía, su apartamento, su propiedad vale esto y aquello. Entonces, si yo quiero tener una valoración de la compañía, ¿a quién llamo? Y a un profesional que se dedique a esto. Lerson se dedica a esto. Por supuesto, estamos muy dispuestos a escucharte y hacemos un trabajo de valoración de tu compañía. Leo, vamos con una última pregunta de Jorge, que nos dice, ¿los aspectos contables qué tanto influyen en el proceso de venta? Jorge, gracias por tu pregunta. Es clave. Los aspectos contables son claves. La pulcritud en los estados contables favorece el proceso de adquisición. Y permíteme que te diga algo porque tocas una zona de dolor extremadamente sensible. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de compra y venta de empresas, no hablamos de una entelequia. La empresa no es una entelequia. La empresa está representada por personas. En el caso del vendedor, normalmente dueños, allegados a los dueños. Y en el caso del comprador pueden ser otros dueños o pueden ser directores de multinacionales. Pero en cualquiera de los casos son personas, unas con otras, las que están intercambiando y conversando. Entonces, los estados de ánimo también influyen en el proceso de valoración. Entonces, no están reflejados en el algoritmo financiero, pero sí están reflejados en el algoritmo más grande de valoración. Y los estados de ánimo también tenemos que incluir a los financieros de la parte compradora. Entonces, cuando la parte compradora me manda a su equipo de finanzas a analizar lo que nosotros en un paper le dijimos que la compañía era, cuanto mayor sea digamos, la distancia que haya entre la realidad y lo que yo muestro, menor va a ser la disposición del financiero. Y cuanta mayor claridad haya en la información que yo presento,
mayor disposición va a ser de los financieros. Entonces, esto me lleva a una conclusión final. Y mirá la pregunta que hiciste, lo que ha tocado. Esto me lleva a una conclusión final. ¿Y cuál es? Que no es contra el otro, es con el otro. Entonces, esta es la visión también que tenemos que incluir. Tenemos que trabajar con el otro. ¿Y quién es el otro? Y el equipo del otro lado. Y tenemos que trabajar de manera conjunta para llegar a un acuerdo sistemático, un acuerdo que tenga que ver con la realidad de las compañías que estamos haciendo para llegar a esa valoración conjunta. Entonces, en síntesis, la contabilidad es central. Así es, Leo, muchas gracias. Y también a todos los que están participando, nos hace de verdad muy felices que tengamos esta participación activa de todos para que despejemos las dudas. Les recuerdo que va a haber un segundo momento de preguntas a medida que vayamos avanzando en el taller. Entonces, Leo, si te parece, podemos seguir y vamos a hablar sobre las 4 etapas del proceso de adquisición. Bien, vamos rapidito porque se nos está consumiendo el tiempo, pero básicamente te quiero presentar qué es un proceso de adquisición. En un proceso de adquisición tenemos básicamente 4 etapas. La primera y la segunda etapa tiene que ver con trabajo interno entre la compañía vendedora y la consultora que te va a representar en la venta. Y la segunda etapa está conformada por 2 momentos en los cuales, además de la compañía vendedora y el consultor que te representa, empieza a estar en escena el inversor. Seguimos. Entonces, Leo, vamos a ir con una quinta encuesta. Y Bien. esta quinta encuesta es sobre si estás pensando en la venta de tu empresa, vas a escoger la opción que más se acerca a tu perspectiva hasta ahora. ¿Tienes un comprador? ¿Tienes una valoración profesional de tu empresa ahora mismo? ¿Los socios o accionistas están alineados en la misma dirección con respecto a la venta? Entonces, la encuesta ahora mismo está pública para que respondas. ¿Por qué opción te inclinas más? ¿Qué es lo que tienes claro ahora mismo si estás pensando en vender en tu empresa? ¿Un comprador? ¿La valoración profesional de tu empresa? ¿O si los socios o accionistas están alineados en la misma dirección con respecto a la venta? Que es muy importante tenerlo en cuenta. Ahí veo que están respondiendo todos. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, Leo, aquí tenemos unos resultados claros sobre la posición del empresariado actual. Un 16% tiene un comprador. Hasta ahora las personas que están participando en este taller no tienen una valoración profesional de su empresa y un 83% coincide en que los socios accionistas están alineados en la misma dirección con respecto a la venta. Entonces, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu posición de acuerdo a estos resultados? A ver, es muy importante esto porque tocamos 3 temas muy sensibles. Así es. Con respecto, vamos a empezar por el final, con respecto a la alineación de los accionistas. ¿Qué pasa acá? Esto es muy importante. Y volvemos a lo primero que comentamos cuando dijimos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un empresario cuando empieza a imaginarse la venta de su empresa? Comprarse un espejo. Esto es lo primero. Va a la espejería y se compra un espejo y lo pone enfrente de su cama. Y se lo tiene que mirar todos los días. ¿Pero de qué me estás hablando, Leo? Estamos en un taller de M&A. ¿Qué tiene que ver el espejo? Aceptámelo. ¿Por qué? Porque ese es el inicio. Y se ve reflejado en esto último que dijimos. ¿Cuánto alineados están todos los dueños de la compañía? Porque ahí empezamos a tratar qué cosa. Algo que no muestran las finanzas y el algoritmo. La realidad humana. Entonces, ¿qué cosas no están reflejadas en el algoritmo? Y permitime que te lo presente, el miedo. Entonces, el miedo es un actor central en un proceso de M&A. ¿Qué me estás hablando? Sí, el miedo. ¿Sabes por qué? Porque te estoy hablando de las tripas, te estoy hablando de lo que vivimos, te estoy hablando de lo que vemos a diario.
¿Qué significa eso? Que cuando llega el momento donde tenés que ir a la notaría a firmar la transferencia de acciones, te empieza a temblar el pulso y media hora antes, y estaré haciendo bien, y será esta la mejor decisión, y no me convendrá mejor ir al Chase Manhattan Bank y pedir un crédito de 10 millones porque lo puedo apalancar con mi casa de Seychelles, y no puedo, y empieza todo esto. La duda y el miedo son los dos grandes adversarios en un M&A, en los dueños de empresa, en los accionistas, en los directores que representan accionistas, es otro cuento totalmente distinto. Es más frío, es más finanzas, es puro algoritmo. ¿Da? No da. Ahora, que estén alineados todos los dueños de la empresa es clave. Nuestro trabajo como consultor yo lo divido en dos grandes áreas: finanzas, contable, técnica y, si querés, áreas de la vida. En el rubro áreas de la vida es el rubro que más trabajo tenemos, que es el acompañamiento al empresario para la venta. Esto es un servicio como valor agregado de exclusiva y excluyente que nosotros hacemos. Por eso esta pregunta es clave. ¿Están todos alineados? Sí, sí, sí. ¿Me permitís que avancemos con esto? ¿Me permitís que veamos si este sí, 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 sí es realmente sí, sí, sí? A veces la práctica nos muestra que el sí, sí, sí es sí, sí, pero. Entonces, esto es un tema muy importante. Con respecto a si yo tengo una valoración técnica, es muy importante hacerla. Es muy importante hacerla. Porque es muy común que el empresario que empezó su empresa habitualmente, y esto depende de qué país, hay países donde esto es mayor que en otros, nosotros tenemos recorrido en América Latina toda, se la sabe todas. Entonces el empresario que empezó la compañía, que se la sabe todas, ¿voy a llamar a un consultor para que me evalúe mi compañía? No, yo sé lo que vale mi compañía. Es que con eso arrancamos siempre. No me asusta esto porque es con lo que arrancamos. En todos los casos arrancamos igual. Entonces, sabemos que esto es lo que viene. Entonces, la valoración profesional desapegada de la ilusión o desapegada de lo afectivo, porque yo fui el primero que vendió, que compró, que instaló, que fabricó, etcétera, 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 entonces mi afectivización sobre la empresa es muy alta y no tengo objetividad. Y lo primero que preguntabas era si tengo un comprador o no. Esto es muy importante porque me lleva a la fantasía cómica. Y permitime que te diga una cosa. No, porque nosotros tenemos el comprador. Ah, perfecto, tienen el comprador. ¿Y qué significa tengo un comprador? Tengo a alguien que está interesado, pero yo te hago esta pregunta. Si tú pudieras comprar y pagar una empresa que vale 20 en 10, ¿lo harías? No te puedo escuchar porque la herramienta no me lo permite, pero me estoy imaginando la respuesta. Sí, el comprador va a tratar de pagarte 10 lo que vale 20, y ese va a ser el punto de partida. Entonces, tengo un comprador, ¿qué significa? Que tengo a alguien que está interesado en comprar mi compañía. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que vendérsela. ¿Y qué es venderle la compañía? Bueno, defender los intereses de la venta, y a ese comprador que lo tenemos que realmente concretar esa operación. Entonces es muy importante porque se genera una ilusión a veces con eso del comprador que a veces hay que trabajarlo. Entonces, este es el punto de partida. Ahora, a ese interesado hay que venderle el proyecto, y eso es un trabajo de profesionales. ¿Y por qué te cierro con esto, Olga? Porque es muy importante para la audiencia, para Jorge, para Luis, para todos los que estamos trabajando en este taller. Así es. El proceso de la venta de una empresa es muy trabajoso. Es muy, muy trabajoso. Por eso es muy importante separar el proceso de venta de la gestión diaria. Por eso, esta es la génesis de por qué necesito una consultora que me lleve adelante el proceso. Y yo esto lo voy a decir después, si hay tiempo, te voy a contar una experiencia personal de lo que fue la venta de mi propia empresa. Entonces, voy a contarte una experiencia personal desde la sangre, del dolor, para compartírtelo. Pero sigamos porque se nos está yendo el tiempo. Sí.
Perfecto, Leo. Entonces, sigamos con el tema. Hablemos del proceso como tal. Vamos a presentarte rápidamente un proceso de M&A. Arrancamos de la evaluación, ¿ok? Ya hablamos toda la hora anterior sobre el proceso de evaluación. Ya tenemos la evaluación. ¿Qué tenemos que hacer? Un teaser de presentación. ¿Qué es un teaser de presentación? Tenemos dos grandes formatos. Un blind teaser, es decir, un teaser ciego, es decir, una presentación ciega donde yo no doy datos sensibles de la compañía, pero sí lo suficiente como para que un inversor se sienta atraído por esta inversión. Y el otro es un teaser con información ya acabada de la compañía. En ambos casos tenemos que preparar esto para poder acercárselo a posibles inversores, e incluidos el comprador que dice el dueño que tiene. Lo metemos en la mesa y le presentamos la información. Luego viene un proceso de negociación con ese inversor. Ese proceso de negociación no tiene tiempos, puede durar lo que dure. Todo va a depender de tantos dependes que no se los puede parametrizar. Pero hay un estándar que ahora te lo voy a contar. Seguime el supuesto. Fruto de esa negociación llegamos a un preacuerdo. ¿Qué es el preacuerdo? Una primera carta de intención de compra de parte de un inversor que me dice: conforme a este teaser que tú me presentaste, PowerPoint, Excel y 3 Word, yo voy a hacerte esta propuesta, que la voy a dejar a referéndum de que cuando yo haga la auditoría pueda comprobar de que lo que me presentaste en 2 PowerPoint y en un Excel corresponda a la realidad. Esa etapa se llama due diligence, que es distinta a una auditoría. Yo recién dije auditoría en una jerga y en una práctica habitual, pero hay una diferencia entre lo que es auditoría y lo que es un due diligence. ¿Qué es un due diligence? Es una auditoría de menor rango. Digamos, es un vuelo 5.000 metros de altura. La auditoría es un vuelo a 100 metros de altura. Este proceso de due diligence es muy importante. Y acá hay mucha tela para cortar, pero se nos va el taller. En el due diligence, lo que vamos a hacer es, el inversor me va a mandar su equipo técnico para comprobar que lo que yo le presenté, por la cual él hizo una evaluación, hizo una oferta y yo se la acepté, sea la realidad. Supongamos que sí. Supongamos que sí. Y terminemos el due diligence y seguimos alineados. Pasamos a la etapa de los contratos. Que los contratos es una negociación en sí misma. Siempre decimos que un M&A tiene 3 negociaciones. A, la negociación inicial. B, la negociación en el due diligence. C, la negociación de los contratos. Son 3 negociaciones, son 3 ventas en la misma operación. Luego de llegar a los acuerdos con los contratos, llegamos a la etapa de la firma y a la firma, compra-venta, transferencia de acciones y los pagos de acuerdo al cronograma pactado. Seguimos. Básicamente te voy a presentar lo que te acabo de decir en tiempos. Preparación de una empresa para la venta. Tiene que ver con los acuerdos iniciáticos entre el consultor y el inversor para preparar la venta. En ese tiempo vamos a hacer un análisis de factibilidad de la transacción y una estimación de valor estimada para la transacción. Todos estos tiempos son relativos. Pueden ser más, pueden ser menos. Normalmente estamos en un proceso de 1 a 2, 3 meses. Luego viene una segunda etapa donde ya iniciamos el proceso, donde vamos a hacer el famoso teaser, vamos a preparar las informaciones financieras y vamos a hacer, a contextualizar toda la información requerida para poder iniciar un proceso con un posible inversor. Supongamos que avanzamos con ese proceso y viene una etapa de due diligence y negociación. El due diligence puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, depende de la magnitud y el tamaño de la compañía, la magnitud y el tamaño de la operación, lo que estemos discutiendo, y entramos en un mundo de muchos dependes. Pero estamos hablando de un rango de tiempos estimados. No, pero Leo, tú me dijiste en un taller y tardábamos 1 mes. No lo entiendas así. Depende de tu caso, depende de tu realidad y lo podemos conversar en detalle. Y finalmente una etapa de cierre.
esa etapa de cierre donde vamos a discutir finalmente los contratos y vamos a llegar al puerto de la comunión entre el inversor y el vendedor. Vamos rápido porque se nos va el tiempo. ¿Qué cosas y qué aspectos vamos a tener en cuenta en un due diligence? Bueno, en el due diligence vamos a tener el aspecto legal central. La legalidad es central. Es decir, los contratos, los estatutos, la modificación de los estatutos, la inscripción de los estatutos de acuerdo a cada país en el que se trate, conforme a las leyes del país en el que se trate, que revista el carácter de legal en el país, etcétera, etcétera, etcétera. La parte administrativo, contable, impuesto, esto es fundamental, esto se lo lleva el due diligence como un actor central. La parte laboral acá es muy importante, depende cada país la centralidad que tiene esto. La gestión integral del negocio, los sistemas y el ámbito operativo. Voy rápido por una cuestión de tiempo. Básicamente esto es un paneo sobre todas las áreas de la compañía. Y finalmente llegamos a los contratos. En el contrato, básicamente permitime, de nuestra experiencia, que te diga dos cosas. El cuerpo principal del contrato, tenemos 4 aspectos muy importantes que están en el cuerpo principal. Precio, condiciones de pago, derechos y obligaciones de las partes. Esto es central en un contrato. La magnitud de ese contrato va a depender de los actores intervinientes, tanto del vendedor como del comprador. Cuanto mayor complejidad tenga el comprador, ejemplo, una multinacional, mayores van a ser los trabajos en estos ámbitos. Y luego vienen los anexos que forman parte del contrato y que le dan sustancia al contrato. El listado de activos y personal, ahí entra toda la actividad del negocio, la cartera de clientes que se está transfiriendo y los aspectos particulares que hacen a este negocio y a esta contratación. Los anexos y el cuerpo principal, llamado contratos, son una negociación en sí misma. Y acá hay algo muy importante porque todo un trabajo muy bien hecho en la primera etapa hasta acá se puede tirar al mar con un mal contrato. Entonces esto hay que prestarle mucha atención y nosotros estamos muy atentos de esta parte cuando llevamos adelante el proceso. Seguimos. Y finalmente el rol del negociador o del consultor. Esto es clave. Primero entendamos que estamos en una era de cambio profundo. Esto es muy importante. Estamos en una era transformacional profundo, donde no estamos atravesando una crisis, estamos atravesando un cambio de época, estamos atravesando un momento histórico. En este contexto, la gestión diaria tiene que estar consumiendo toda la energía de la dirección de la compañía. Y contratar un equipo que no distraiga esta gestión y pueda llevar adelante y cargar en sus espaldas el estrés que llevar adelante esto es no solamente recomendable, creo yo que es el camino para poder llevarlo adelante. Entonces, el rol del negociador, en este caso del consultor negociador, es clave para el éxito de la operación y no morir en el intento del vendedor con un ataque cardíaco. Entonces, me parece que es muy importante la figura del consultor que te acompañe en el ejercicio de la venta. Seguimos entonces. Listo, Leo. Entonces, si te parece, vamos con nuestra sexta y última encuesta para conocer la última percepción de nuestro público. Si estás pensando en la venta de tu empresa, ponte en la posición ya de que vas a vender. Entonces, ¿consideras importante que mientras la dirección actual del negocio se dedica a la gestión, haya un equipo profesional dedicado a la venta y que no interfiera en la gestión diaria del negocio? ¿Consideras importante contar con alguien que cargue con el estrés de la venta y le saque el peso a los directores y accionistas de la atención propia del proceso? ¿Consideras importante y valioso contar con la ayuda y acompañamiento de una consultora profesional? Te invito a que respondas para ti en el momento que estás pensando en la venta, ¿qué es lo que consideras más importante? Ahí vemos que ya están respondiendo. Perfecto, muchas gracias. Les recuerdo que no hay respuesta verdadera, falsa, es tu opinión. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu posición actual?
para poder nosotros tener una guía de cómo está el empresariado actual. Bueno, Leo, aquí tenemos ya unos resultados que los podemos ver en pantalla, donde la mayoría de las personas, con un 62%, considera importante contar con alguien que cargue con el estrés de la venta y le saque el peso a los directores y accionistas de la atención propia del proceso, que es lo que hemos venido hablando. Entonces, si te parece, vamos en estos momentos al momento de preguntas, que podamos ampliar la información de la encuesta, pero también responder las preguntas que tenga nuestro público, porque por cuestiones de tiempo nos toca avanzar. Entonces los invito a todos, por favor, que en estos momentos envíen sus preguntas, sus inquietudes, lo que tengan hasta ahora. De igual forma, les recuerdo que después que termine el evento, el taller, ustedes recibirán un mail en el cual ustedes podrán revivir este evento y también pueden enviar sus preguntas al correo. Entonces, ahora mismo estamos recibiendo las preguntas. Si te parece, envíalas, por favor, para que nosotros podamos compartirlas en estos minutos que nos quedan restantes. Les recuerdo, por favor, escribir su nombre y el país de donde nos escriben. Estamos esperando que nos las hagan. Ok, tenemos una pregunta, Leo. Si parto de un modelo rentista, ¿cómo voy a hacer un modelo de generación de valor con rentabilidad? Nos pregunta Rodrigo. Rodrigo, este es un tema muy importante porque el momento de definirme hacia dónde quiero ir es el momento en el cual yo voy a tomar las acciones para poder mutar de un modelo al otro. ¿Cómo hago para ir de un modelo rentista a un modelo de valor? Tengo que empezar a tener acciones inside the company y outside the company que generen valor en la compañía. Entonces, en el caso puntual de tu compañía, podemos verlo en detalle, en privado, posterior a esta charla, pero a grandes rasgos, la manera de ir hacia un modelo de valoración con rentabilidad es incorporar acciones que generen valor en la compañía. Ese sería lo que debiera hacer. ¿Y cómo debiera hacerlo? Ahí te invito a que lo veamos en el caso concreto de tu compañía, que podamos ampliarte de cómo ir hacia un modelo de generación de valor con rentabilidad. Así es, Leo. Además, mira, nos pregunta Martín de Uruguay. ¿El estado de resultado normalizado me sirve para la gestión diaria? El estado normalizado yo creo que es central en un dashboard hoy. Es decir, el estado normalizado debe ser en realidad lo que un decisor de la compañía tiene que mirar. Entonces, yo te diría que absolutamente sí. El estado normalizado debiera formar parte del tablero de control que el lápiz estratégico de la compañía tiene que mirar. Entonces, el impacto fiscal es una cosa y la realidad de la compañía, si va por otro andarivel, yo debo tener una claridad absoluta. Entonces, para el proceso de toma de decisiones, para la inteligencia artificial, para el modelo cuántico al que vamos, tener una radiografía que puede aportar el normalizado es central. Por lo tanto, absolutamente sí, y sin lugar a duda. Leo, nos pregunta Ana María de Perú. De estos factores de ponderación K, de los que hablaste, ¿cuáles son los más importantes? En realidad, yo le diría a Ana María y a todos que todos esos factores son importantes. La relevancia de los factores va a tener que ver con el tipo de estructura y el tipo de empresa que tú tengas. Pero en rigor, yo diría que todos son importantes. La combinación de todos va a hacer a una posición más favorable. Habría que ver en detalle el caso de la empresa de Ana María, pero en rigor, la suma de todos los factores son importantes. Debo trabajar en una multidirección para poder posicionar mi compañía en una pole position más atractiva. Así es, Leo. Y también nos preguntan que desde tu experiencia, ¿por qué debería contratar a Lerson Group para vender mi empresa? Nos pregunta Elías, de Chile.
Es una pregunta muy simpática. A ver, yo te voy a responder con honestidad y voy a cometer un sincericidio. Poder contratarnos o no a nosotros es una decisión tuya. A nosotros nos encantaría que lo hagas. Lo que sí te diría que no hagas es no contratar a nadie. Es decir, si tenés pensado vender tu compañía, debes hacerlo con un acompañamiento profesional y de nivel que te garantice no solo llevarte a puerto, sino que llegues viva en el intento. Entonces, me parece que es muy importante el acompañamiento en un proceso de venta. Acá hay un tema muy sensible. El empresario que fue exitoso en el negocio que lleva adelante cree que va a ser también exitoso en la venta de su empresa. Y ahí comete un error, porque la venta de una empresa es en sí mismo una actividad en sí misma. Entonces, ser muy exitoso en la prestación y en la venta de mi servicio no me va a hacer ser exitoso en la venta de mi empresa necesariamente. Entonces, así como si alguien quiere el mejor servicio en el mercado, llama a tu empresa. Si tú quieres vender tu empresa, llama a un experto que te va a asesorar y cómo hacerlo de la mejor forma. Creo que es inexorablemente necesario la contratación de una compañía. Que sea Learson o no sea Learson, ya es una decisión tuya. Nosotros, bienvenido y te recibimos con los brazos abiertos. Así es, claro que sí. Leo, nos vamos con una última pregunta que nos hace Leslie. Nos pregunta, hola, ¿solo asesoran en la valorización y proceso de compra y venta de empresas o buscan compradores estratégicos activamente? Hacemos todo el proceso y te acompañamos en todo el ciclo, con lo cual, absolutamente, de hecho, tenemos relaciones con distintos actores de inversores, distintos perfiles de inversores con los cuales nosotros podemos hacer rondas de negocios, etcétera. Las actividades de la consultora en sí están dentro de un gran universo de M&A, pero son mucho más amplias que la valoración misma. Yo te sugiero que te pongas en contacto con algún developer nuestro para poder avanzar en tu necesidad y estoy seguro que vamos a poder satisfacerla. Leo, por cuestiones de tiempo, nos toca cerrar el taller. Quiero agradecerte de verdad por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Sé que le quedaron dudas a muchas personas y por cuestiones de tiempo no podemos responderlas, pero creo que es el momento para invitarlos a que ahora mismo en el chat anoten sus nombres para compartir con nosotros lo que llamamos un café con Learson Group, que es una charla abierta que ofreceremos mediante una plataforma de Google Meet que nos permitirá una mejor interacción. Esto va a ser con cupos limitados, va a ser una reunión, un café con poquitas personas para crear un ambiente más cerrado, más personal y que podamos compartir más dudas. De igual forma, les recuerdo que también nos pueden inscribir a nuestras plataformas digitales, a nuestros correos y asimismo podemos compartir como tal sus dudas, si necesitan alguna asesoría o cualquier servicio, por ahí nos pueden contactar. Entonces los invito a que ahora mismo, en este instante, escriban sus nombres, los pueden enviar en privado, sus nombres, sus correos, para nosotros poder agregarlos a este café con Learson Group, que les aseguro que será maravilloso. Bueno, muchas gracias, Olga. ¿Puedo ir a este café? Claro que estás invitado, Leo. Entonces voy. Te voy a mandar mi nombre para así me tienen en cuenta. Claro que sí. Yo me anoto al café, me encanta. Así que ya me anoto, yo voy. Listo. Tenemos a Leo y a todas las personas que nos están escribiendo. Yo voy a tomar sus nombres, les enviaremos un correo con la información de este café para que sea cada vez más didáctico. Si después de que ustedes vean el taller nuevamente todavía están interesados en participar, entonces también le daremos acceso. Les agradezco mucho por su participación, les agradezco por estar atentos, por estar totalmente didácticos. Ha sido un espacio maravilloso. Todavía estamos recibiendo preguntas, incluso Leo, pero por cuestiones de tiempo no podemos atenderlas, pero les recuerdo que todo esto podrá ser ampliado en el café. Los invito, será un maravilloso espacio y quedamos a su disposición. Mi nombre es Olga, les recuerdo,
y aquí estamos, Lerson, a sus servicios. Bueno, me despido nada más de la audiencia y me despido de los compañeros de taller. Espero que haber sido un espacio de trabajo conjunto. Muy entusiasmado en continuar viéndolos y yo voy a ir al café, así que nos vemos en el café con los que vayan, que entiendo que va a ser una herramienta de estas que nos va a permitir vernos a todos y tener una conversación entre todos. Así que yo voy a ir, yo voy a estar. Listo, claro que sí. Que estés muy bien, Leo. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, que estén muy bien.